se convoca elecciones y efectivamente sale electo en 1966 Julio César Méndez Montenegro, quien va por el Partido Revolucionario. Efectivamente, momento que asume Julio César Méndez Montenegro, el ejército, eh, al darse cuenta que ha triunfado a través del Partido Revolucionario, eh, ve que como que le va a dar mucho apoyo a la guerrilla. Ante eso, el ejército, ¿qué es lo que hace? Para asegurarse que va a estar dentro del gobierno, entonces lo hace firmar un compromiso por medio del cual el ejército se compromete a entregarle el poder. Eso fue lo que se dijo. Sin embargo, la población de Guatemala, al saber que había ganado Julio César Méndez Montenegro la elección, tiene la esperanza que ahí va a haber un cambio total para Guatemala. Un cambio porque dejan de haber gobiernos militares para entrar un gobierno civil. Ya les había mencionado como Julio César Méndez Montenegro, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con mucho prestigio. Entonces la población, la esperanza de que todo cambiara, tomando en cuenta de que en la campaña electoral, Julio César Méndez Montenegro, ¿cuál era su eslogan? Decir que era el tercer gobierno de la revolución. O sea, que al hacer esa afirmación, el pueblo pensaba que le iba a dar continuidad a aquello que había sido truncado en 1954, cuando asume Castillo Armas y saca del poder a Jacobo Arbenz Guzmán. Sin embargo, en el momento que firma este compromiso, Julio César Méndez Montenegro con el ejército, ¿qué es lo que da a entender a la población? Que definitivamente quien va a seguir gobernando, va a continuar gobernando, va a ser el ejército. Lo cual, indudablemente, que no fue del agrado de la población. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Julio César Méndez Montenegro? Ante ese compromiso que ha firmado, va a decretar amnistía a favor de todas aquellas personas que se habían rebelado contra el orden político y para que se incorporaran a la vida legal, a la vida normal, y pidió que se llevara a cabo la deposición de las armas y que entregara inmediatamente a todas aquellas personas que tenía secuestradas, a lo cual la guerrilla indudablemente que se negó. Ante esta negativa, el pueblo de Guatemala, y ante esta opción que daba a la guerrilla y que luego se negó, lo único que dio como resultado es que definitivamente la violencia se recrudeció. Ante ello, ¿qué es lo que hace Julio César Méndez Montenegro? Va a considerar de nombrar algunos militares en aquellas regiones donde el avance de la insurgencia iba cada día en aumento. Entonces, para ello, va a nombrar a Carlos Arana Osorio frente a la guerrilla, instalándolo, acordemos que se encontraba instalado en la Sierra de las Minas. Entonces ahí va a nombrar a Carlos Arana Osorio, precisamente en Zacapa, para supuestamente controlar la violencia y el terror que se venía desarrollando en esa área. Lamentablemente, la guerrilla, ¿qué fue lo que hizo? Prácticamente estaba inicialmente en la Sierra de las Minas instalada. Recordemos que ahí fue donde llega inicialmente Alfonso Lima, donde se van a situar y donde va a dar lugar el origen del movimiento guerrillero en Guatemala. Sin embargo, en el momento que es nombrado Arana Osorio a la región de Zacapa, entonces, ¿qué hace la guerrilla? Va a llevar a cabo lo que va a ser la en el cual prácticamente se va a ir extendiendo la guerrilla, instalándose a otras regiones de la República de Guatemala. O sea, que en lugar de disminuir, cada vez se iba incrementando. Para eso, no cabe duda que la violencia se iba incrementando y en 1968 la guerrilla intensificó los secuestros y los secuestros no solo de particulares, sino que de funcionarios y también de empresarios.
en el cual también llevó a cabo algunos asesinatos. Y entre esos asesinatos de mucha importancia y que vino a dar mucha inestabilidad, estaba, por ejemplo, de los dos agregados militares, militar y naval de la Embajada de los Estados Unidos, aquí en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, de los cuales, lamentablemente, eso que representó descontento de la población y no digamos internacionalmente. Asimismo, en ese momento muere también Rogelia Cruz, quien era una guerrillera joven, eh, lo cual prácticamente se ve que ya no que los secuestros se siguen aumentando, los asesinatos se siguen aumentando, y esto no es más que el recrudecimiento de la violencia aquí en Guatemala. Indudablemente que quien había estado colaborando, quien había dado bastante apoyo al gobierno norteamericano, al gobierno de Guatemala, era el gobierno norteamericano, precisamente para llevar a cabo una campaña de combate contra el movimiento guerrillero. Todo ello que trae como consecuencia que empiezan a surgir aquí en la ciudad de Guatemala los llamados escuadrones de la muerte. Ya imaginemos con el nombre escuadrones de la muerte, prácticamente van a darse aquí en Guatemala. Y el decir era que estaban combatiendo el movimiento anticomunista, y surge también la llamada Mano Blanca, en la cual empieza a darse mucho más los asesinatos aquí en la ciudad de Guatemala, y asesinatos que van en contra, por ejemplo, de intelectuales, de personal catedráticos de la Universidad de San Carlos, estudiantes de la universidad, en lo cual lo único que se mira aquí es que se está incrementando totalmente la violencia a tal punto que está llegando a lo que es la instauración del terror. Eso queda como consecuencia, indudablemente, mayor inestabilidad aquí en la ciudad de Guatemala. Y no solo se daba aquí, en la ciudad de Guatemala, sino que también se incrementaba en el interior de la República, puesto que se habían creado nuevos focos en toda la República de Guatemala. Todo ello queda como consecuencia que definitivamente se va a dar, se va a estar y se va a instaurar un régimen de impunidad total en el cual eh, prácticamente el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Reconocer, establecer el reconocimiento hacia los militares de que no serían juzgados por aquellas acciones que llevaran a cabo contra la insurgencia. Imaginemos esa medida adoptada por el gobierno, el descontento de la población cada día iba en aumento. ¿Por qué? Porque lo que había pensado que con ellos se iba a ir mermando el movimiento, el conflicto armado entre el movimiento guerrillero y el ejército, cada día iba a ir en aumento. Lamentablemente, eso que es lo que se mira, que realmente no era Julio César Méndez Montenegro quien estaba gobernando, sino quien tenía el poder era el ejército, como efectivamente lo manifestó en el momento que firmó aquel compromiso. Y se decía en ese momento que el presidente no aparecía, dirigiéndose al pueblo, no aparecía en algunas actividades que se llevaban a cabo, y lo que se dijo era que el ejército lo mantenía, le daba mucho licor para que no estuviera en uso de sus facultades, y que dar lugar a que realmente el ejército tomara las riendas del gobierno como efectivamente lo hizo. Ante todos esos acontecimientos, realmente se ve que va a tener presencia y lo va a hacer de una manera bastante considerable, y que lo manifiesta a través de la década de los 60, cuál va a ser el accionar de la Iglesia Católica, en el cual lleva a cabo una pastoral masiva en el interior de la República de Guatemala, y que era lo que impulsaba formación de grupos de personas laicas, en los cuales decía que se iban al interior de la República a llevar a cabo la catequesis y llevar a cabo obras sociales que tanto lo necesitaban en el interior de la República. Y que iba aquello dirigido a los pobres y a
a ayudarlos, a auxiliarlos, y por encima de todo la opresión que se encontraba, haciéndoles ver realmente cuáles eran sus derechos humanos y desarrollarlos, y por encima de todo ir en busca de la paz. Sin embargo, ¿quién fue el que promovió eso? Monseñor Mario Casariego, que en ese momento era el obispo de Guatemala, puesto que había muerto con anterioridad eh, el Rosel y Arellano. Y entonces, al morir Mariano Rosel y Arellano, quien asume como arzobispo, como obispo de la metrópoli de Guatemala, va a ser Monseñor Mario Casariego. Al asumir Mario Casariego, prácticamente se intensifica la actividad de la iglesia en el interior y da lugar a que vengan algunas órdenes religiosas extranjeras, en la cual muchas veces llegaron a los planteles educativos. Luego ahí se pidió la colaboración de todos de los estudiantes para llevar a cabo labores en el área de educación y de salud en el interior de la República. Y es donde muchos grupos de jóvenes de los diferentes colegios católicos se suman a ello y se van al interior a enseñar la catequesis, darles ayuda a todos aquellos de que se encontraban en suma pobreza, auxiliarlos dentro de las actividades que estaban llevando de la crisis que tenían debido a que el conflicto armado se iba incrementando, como les decía, no solo aquí en la ciudad de Guatemala, sino que también en el interior de la República. Sin embargo, aunado a eso, eh, posteriormente, en el 68, fue secuestrado Mario Casariego, arzobispo de Guatemala, y se dijo en ese momento que quien lo había secuestrado era la Mano Blanca. Ya vimos una organización extrema eh, que lo único que pretendía con los secuestros, con los asesinatos y en este momento con el secuestro de Monseñor Casariego, era crear un clima de mayor inestabilidad aquí en Guatemala, y que en un momento dado esa inestabilidad permitiera derrocar el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, a lo cual no se logró lo que se pretendía y lo que se quería. Lejos de eso, se dijo que en un momento dado no había sido tanto el secuestro de Casariego por parte de la Mano Blanca, sino que más que todo había sido un autosecuestro, algo que definitivamente se dijo, pero no se llegó a verificar como tal. Sin embargo, posteriormente, cuando fue liberado, el Papa Pablo VI le dio el cargo de cardenal, o sea que le subió la categoría a Casariego, nombrándolo como cardenal de Guatemala. Sin embargo, ante esta situación, ante esta inestabilidad, los secuestros seguían, los asesinatos se seguían dando, mayormente aquí en la ciudad. Sin embargo, en el interior continuaba creciendo notablemente. Es que muchos intelectuales de Guatemala, muchas figuras muy importantes, salieron al exilio aquí en Guatemala, de Guatemala. Algunos lograron salir y otros lamentablemente no les fue posible y fueron asesinados aquí en Guatemala. Para ello, indudablemente que el descontento hacia la figura de Carlos Manuel Arana Osorio era muy repudiada, porque estaba llevando una gran mortandad en el interior, y ya no solo hacia enfrentamientos, hacia movimientos guerrilleros, sino que también ante los civiles. Ante ello, recordemos que él estaba en la base militar de Zacapa. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Se da cuenta de que realmente el terror que ha impuesto Arana en esa región de Zacapa cada día va en aumento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo quita de la base militar de Zacapa y lo nombra como agregado militar en Nicaragua, lo cual con el tiempo se da cuenta que realmente ha sido un error muy grave el haber nombrado a Arana Osorio como agregado militar en Nicaragua, puesto que ahí quien se encontraba gobernando era Somoza, una dictadura bastante grande que se ha dado de la de Centroamérica. Ahí estaba Somoza, quien le dio mucho respaldo a Arana Osorio para que en un momento dado, ya al verse que se vislumbraba la salida del gobierno de Julio César Méndez Montenegro, poderlo postular a la presidencia de Guatemala. Lamentablemente, aquella decisión que se pensó que era buena fue un gran error,
cometido por el gobernante, pero más que todo por el gobernante, ¿quién era? Recordemos que para este momento quien está gobernando es el ejército. Julio César Méndez Montenegro prácticamente solo está al frente, porque había ganado la elección, era un gobierno legítimo, pero que en realidad quien venía gobernando era el ejército. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Algún comentario? Bueno, como les decía, aquí que lo que vemos que realmente el conflicto armado cada día se va intensificando más, cada día hay mayor violencia militar, eh, y no solo militar, sino que violencia política, y ya no se queda eh, totalmente en el interior, sino que se siente aún más aquí, en la ciudad de Guatemala. Como les decía, mucha persecución hacia muchos intelectuales estudiantes en la universidad. Sin embargo, dentro de todo ese clima de violencia, que más que todo de violencia se había llegado al terror, que ya sabemos que la máxima expresión de la violencia es el terror, y aquí lo que teníamos era terrorismo. Aún así, ¿qué fue lo que hace Julio César Méndez Montenegro? Algunas obras de infraestructura, como por ejemplo, va a llevar a cabo el complejo habitacional de la colonia Primero de Julio, en el cual era para quedar, agradar en cierta forma a la población de Guatemala. Asimismo, también es hasta en este momento cuando finalmente se logra la nacionalización del ferrocarril. Recordemos que el ferrocarril, la IRCA, bueno, primero, el ferrocarril había sido introducido en gobiernos anteriores, sin embargo, en el gobierno de eh, Manuel Estrada Cabrera, da concesión a aquellos grandes monopolios, como era la IRCA, en función de la UFCO, indudablemente. Pero había una única cláusula, que solamente después de 99 años, que eso se cumplía hasta el 2000, la IRCA iba a pasar a ser propiedad del Estado de Guatemala. Sin embargo, no se cumplió con esa única cláusula, sino que antes y durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, finalmente el ferrocarril se nacionalizó para pasar a constituirse Ferrocarriles de Guatemala, o sea, FEO. Asimismo, la empresa eléctrica también dejó de ser un monopolio norteamericano y pasó y nació el Instituto Nacional de Electrificación, el INDE. Y es hasta en este gobierno, con Julio César Méndez Montenegro, cuando finalmente se inaugura la hidroeléctrica Jurú-Marinalá. Recordemos que la hidroeléctrica Jurú-Marinalá, que fue un proyecto de Jacobo Arbenz Guzmán, que lamentablemente las circunstancias no hicieron que lo concluyera. Los siguientes gobiernos no hicieron mayor cosa, sino es hasta en este momento, periodo de Julio César Méndez Montenegro, cuando finalmente se va a inaugurar la hidroeléctrica Jurú-Marinalá. ¿Cuántos años han transcurrido y todavía sigue dando un servicio? Claro, ya la población ha crecido tanto, está la otra hidroeléctrica, pero aún así, dentro de todo lo que hay, la Jurú-Marinalá todavía sigue dando un servicio de beneficio para un pequeño sector relativamente de la población. ¿Alguna pregunta? Se daba aquí en Guatemala toda esa inestabilidad política, económica por lo consiguiente. Sin embargo, internacionalmente, ¿qué sucedía en ese momento? Vemos cómo dentro de las acciones que van a repercutir enormemente aquí en la población, principalmente en la juventud, por ejemplo, es cómo va a entrar la música rock aquí a Guatemala. Se entra también la noticia de las drogas alucinógenas, en lo cual prácticamente se le ponen a la mano a la juventud, vienen nuevas modas y Estados Unidos se encontraba en lo que va a ser la guerra de Vietnam, lo cual todo eso viene a repercutir enormemente y prácticamente Guatemala pues no va a quedar fuera y también va a tener eso a su alcance. Sin embargo, uno de los sucesos que van a impactar más a la juventud de Guatemala es que se sabe de la muerte de Ernesto Che Guevara, quien había sido asesinado en Bolivia, a donde se había ido con la intención de generar
un movimiento revolucionario en ese lugar de Bolivia. Es asesinado ahí y eso llega a la noticia a Guatemala, impacta enormemente a la juventud guatemalteca y prácticamente este personaje, Ernesto Che Guevara, se convierte en una verdadera leyenda y hasta cierto punto en un ícono juvenil que todavía perdura aún en las generaciones actuales. Aquello que comenzó indudablemente producto se oía bastante dentro de lo que era ese movimiento guerrillero, se tiene la noticia de que muere y eso va a repercutir enormemente. Otro hecho que va a repercutir también es que en el 69 se declara una guerra entre Honduras y El Salvador, todo a raíz de un partido de fútbol, en el cual eh, realmente rompe con los límites geográficos y se da toda esa guerra que se da entre, absurdo, hasta cierto punto, Honduras y El Salvador, por un partido político, va a repercutir en toda el área centroamericana y lo que se temía en ese momento y que fue lo que se dio, fue que recordemos que con anterioridad había dado lugar a la creación del mercado común centroamericano, en el cual se buscaba que la economía se estableciera en el área centroamericana y ayudara a crecer la economía del área centroamericana. Lamentablemente, este acontecimiento de enemistad entre El Salvador y Honduras por un partido de fútbol, lo único que hace es prácticamente que nuevamente se vuelva a sentir que no es factible que Centroamérica se mantenga unida. Lamentablemente, ya se los he mencionado, Centroamérica nació unida, pero no ha podido mantenerse unida. Han habido muchos intentos por mantener la unión centroamericana, pero lamentablemente no logra unificarse como tal. Lejos de eso, vemos que cada vez como que el distanciamiento se va marcando en diferentes épocas. Sin embargo, ya para este momento, prácticamente el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, a pesar de que se temía que se diera un golpe de Estado, se temía que no llegara a concluir su periodo para el cual había sido elegido, como fue de 1966 a 1970, al vislumbrarse que iba llegando a su final, entonces se empieza a pensar realmente qué es lo que viene para el siguiente proceso electoral. Sin embargo, para eso da como consecuencia que lamentablemente empiezan a surgir nuevos partidos políticos, los que ya existían volvieron nuevamente a postular candidatos, pero que se da la característica, que se nombra dentro de la presidencia a un militar, pero para que la población no se diera cuenta que aquello estaba tan militarizado, en la vicepresidencia se postulaba a un civil. Y es donde van a surgir nuevamente varios partidos políticos dentro de un ambiente de terror, dentro del conflicto armado cada día se seguía incrementando e iba abarcando mucho más lugares, mucho más sectores, regiones dentro del territorio de Guatemala. Efectivamente, ya habíamos visto cómo el PID, que había sido un Partido Institucional Democrático, había sido creado por Enrique Peralta Zurdia, que en un momento dado, recuerden, se quiso postular a la presidencia, pero no fue posible. Sin embargo, surge otros nombres, por ejemplo, como Mario Fuentes Peruccini, como Oscar Castañeda, que habían sido funcionarios de gobierno en gobiernos anteriores, pero se piensa, ya les había mencionado, cómo Arana, que se encontraba en Nicaragua, allá Somoza le ayudó para que en un momento dado viniera a Guatemala y se postulara y aspirara a la presidencia. En ese momento, entonces, se va a dar la alianza entre el MLN, Movimiento de Liberación Nacional, y el PID, Partido Institucional Democrático, y ellos piensan que la persona que los puede representar va a ser el coronel Carlos Manuel Arana Osorio. Como les decía, estaba como agregado militar en la Embajada de Guatemala en Nicaragua. Para entonces se viene a Guatemala y se nombra, que se lo va a acompañar en la vicepresidencia, un abogado que va a ser Eduardo Cáceres Lema. Lo que le hicieron ver a la población, que no todo iba a ser
iban a ser militares. Entonces, a la cabeza militares en la presidencia y en la vicepresidencia civiles. En este momento, junto con Arana Osorio como militar, va Eduardo Cáceres Leno en la vicepresidencia. Ante lo que se estaba dando, ante lo que se miraba que realmente los partidos políticos iban en aumento, militares a la cabeza, definitivamente eso no es visto con buenos ojos. Y sectores de Guatemala veían que realmente eso que era lo que implicaba que el militarismo se continuaba dando, ¿cierto? Se cumplía con lo que decía la Constitución de la República de Guatemala. Cada 4 años convocar a quien iba a sustituir al presidente saliente. Pero la característica que era, a la cabeza, militares. Como presidente y postulándose a la vicepresidencia, civiles. Pero aún así, los civiles, quien era el que tenía mayor presencia, eran los militares. ¿Esto qué dio como consecuencia? Que empieza Guatemala a ver que el militarismo va a seguir continuando. El eslogan de Arana, ¿cuál fue? Arana, solución nacional. Imaginemos, eso era lo que presentaba ante el pueblo. Arana, solución nacional, prácticamente el ejército, solución nacional. Pero ¿cuántos periodos había estado? Y lejos de haber solución, ¿qué era lo que se dio? El incremento de la violencia, el incremento del conflicto armado que cada vez iba aumentando. Sin embargo, se lleva a cabo el proceso electoral y efectivamente, en el momento que se lleva el proceso electoral, lamentablemente, porque dio lugar a que continuara el militarismo, efectivamente sale electo por la coalición MLN-PID, Carlos Manuel Arana Osorio, quien iba a asumir la presidencia en el año de 1970 al concluir el gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Sin embargo, ya para terminar, para darle días antes de que le diera posesión Julio César Méndez Montenegro a Arana Osorio, fue secuestrado un empleado de la embajada norteamericana y el embajador de Alemania, en el cual prácticamente el funcionario de la embajada norteamericana fue liberado, mas no el embajador de Alemania fue asesinado. ¿Por qué? Porque pedían las Fuerzas Armadas Rebeldes, que era el movimiento guerrillero, que iba incrementándose más, pedía una cantidad muy considerable para dejarlo libre. Aparte, pedía rescatar a todos aquellos guerrilleros que habían sido secuestrados. Como no se cumplió el pago de aquella suma tan grande y liberar a algunos guerrilleros, entonces fue asesinado el embajador de Alemania aquí en Guatemala. ¿Qué nos muestra eso? Que prácticamente el gobierno de Julio César Méndez Montenegro fue un gobierno donde la violencia se va incrementando cada día más. Y eso es lo que le toca, prácticamente lo que toma a partir de 1970 Arana Osorio, quien definitivamente con su eslogan Arana, solución nacional, que ponía de manifiesto que el ejército venía a gobernar y venía a gobernar con mayor fuerza. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Bueno, 1970, Julio César Méndez Montenegro se cumple con lo que dice la Constitución y le da, tome posesión a quien había sido electo en las elecciones en ese año del 70. En el momento que se lleva a cabo la elección, el abstencionismo cada vez se ha marcado más. El pensamiento de Guatemala era, ¿para qué vamos a votar si va a quedar un militar más? Como efectivamente se vio al salir electo Arana Osorio. En el momento que asume Arana Osorio, definitivamente lo pone de manifiesto de que el ejército es el que va a controlar el gobierno. Como efectivamente lo fue, un militar ya se había visto su actuación
mientras estuvo en la base militar de Zacapa, en lo cual, lejos de que mermara el movimiento guerrillero, fue en aumento, el cual para ello, que fue lo que hizo, va al llegar a la presidencia, lleva a cabo lo que él denominó una reforma para el bien del país, en lo cual lo único que hace es construir una mayor estructura estatal intervencionista dentro del desarrollo económico. O sea que prácticamente poner de manifiesto la intervención en lo económico, ¿a qué se va a referir? Definitivamente, el Estado declaró prácticamente el desarrollo del país, pero más que todo, pasando a ser un árbitro entre el gobierno norteamericano, que es el que va a tener mayor intromisión dentro de ello. Sin embargo, ante la situación que le tocó tomar al momento que asume la presidencia, mayor violencia, mayor inestabilidad, y él pone de manifiesto que el ejército definitivamente va a tener el control, tiene algo a su favor, y que es que los precios del café y del azúcar suben, lo cual le va a ayudar enormemente al desarrollo de la economía. Porque esos conflictos armados, el conflicto armado que se daba en el interior que iba creciendo, la economía se vio bastante afectada, porque no solo fue la inestabilidad política, también la inestabilidad económica que se va a dar, y esto le viene a ayudar enormemente, puesto que los precios del café y del azúcar suben, y eso le ayuda prácticamente a comenzar su gobierno y no en una situación tan crítica económicamente. Sin embargo, ya se permitió prácticamente la intervención norteamericana. Para eso ya había entrado con anterioridad lo que se denominó la época de la Alianza para el Progreso, una cooperación dada por Estados Unidos que decía que lo daba a favor del desarrollo de los pueblos de toda la América, porque era no solo para Guatemala, y lo que decía era, por encima de todo, combatir el comunismo. Algo que comenzó, recordemos, desde el momento que cae que el gobierno norteamericano es el que hace que caiga el segundo gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz Guzmán. Sin embargo, para este momento, en el sur, en América del Sur, habían bastantes dictaduras. ¿Dónde habían dictaduras? Habían dictaduras en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Argentina. Y esas dictaduras, ya vimos que realmente, ¿qué representa una dictadura? No representa un desarrollo. Al contrario, muchas veces un estancamiento y en algunos casos hasta un retraso. Está qué dictadura más cercana que la que se tenía en Nicaragua con Somoza. Y como ya les decía, una dictadura que tuvo mucha durabilidad en Nicaragua y que contribuyó indudablemente a la inestabilidad para toda Centroamérica. Sin embargo, ¿qué hace Arana? Poner de manifiesto que va a llevar a cabo un plan de desarrollo y que por encima de todo desea una reforma total para el Estado de Guatemala. O sea que lo lleva a cabo por medio de la Secretaría de Planificación Económica y ahí va a llevar a cabo lo que va a ser el plan de desarrollo 70-75, en el cual lo que pretende es la modernización del Estado de Guatemala y que tenga una participación muy activa dentro del desarrollo de la economía. Para ello, dentro de su plan, va a estar buscar apoyo financiero por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, continuar las deudas. ¿Cuál era su plan? Sacar adelante a Guatemala y, por encima de todo, desarrollar la potencialidad que tenía Guatemala para salir adelante, explotación de la tierra. Para ello, que lo que hace, como les decía, va a crear lo que va a ser a través del INAD, que es el Instituto Nacional de Administración, es la estructuración de la carrera del servicio civil y la tecnificación de los empleados y funcionarios públicos. Así también va a llevar a cabo una reorganización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y algo que se creó en ese momento y que todavía lo seguimos
seguimos hasta este momento, es que en este momento crea el número de identificación tributaria, el NIT. El NIT que tenemos todos en determinado momento de llegar y inmediatamente pasamos a tener este número de identificación. ¿Qué era esto? No era más que identificar a todos los contribuyentes y por medio de él controlar que se cumplieran las obligaciones que tenemos todos los guatemaltecos. Pero más que todo, ¿qué era? Un controlar a la población, pero con fines políticos. Claro que fue muy justificado, digámoslo así, en ese momento, el que los contribuyentes tuviéramos un número de identificación, que es, para variar, siempre se dice que va a ser momentáneo, pero ¿cuántos años han transcurrido? Y todavía lo tenemos y sigue en pie. En apoyo a también apoyar enormemente al sector agrícola, que era lo que él decía que estaba dentro de su reforma y su reforma agrícola para Guatemala. Para ello, ¿qué hizo? Creó varias instituciones en apoyo al sector agrícola. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, nace Bandesa, que es el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Asimismo, nace la Corfina, que es la Corporación Financiera Nacional. Van a ser también el INTA, que es el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Nace también INDECA, el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola. Efectivamente, si nos damos cuenta, Bandesa, Corfina, INTA e INDECA, todos van en torno al desarrollo del agro, producir la tierra. Y conjuntamente con él van a ser Guatexpro, que es el Centro de Promoción de Exportaciones. Pero suena un tanto irónico que dé lugar a la creación de estas instituciones aquí en la ciudad, pero ¿qué se sucedía en el interior? El conflicto iba en aumento. Los campesinos no podían dedicarse de lleno al cultivo de la tierra, puesto que estaban sujetos a los enfrentamientos que se daban entre los grupos guerrilleros y el ejército. Y que en un momento dado, prácticamente, eso que iba creciendo en el interior, ¿qué dio como resultado? Prácticamente aquella gran mortandad de Guatemala. Entonces, ¿cómo es eso que nacen esas instituciones? Se van a dar préstamos para trabajar la tierra, se les va a tecnificar, etcétera, y no pueden trabajar la tierra. Pero fue una forma de justificar realmente su interés por desarrollar, por sacar adelante la actividad económica de Guatemala. Y para él fue que da lugar a lo que él va a llamar la Revolución Verde. O sea que dar también facilidad para aplicar fertilizantes químicos y ayudar prácticamente al mejor resultado de la productividad agrícola en Guatemala. Pero estaba bien aquí en la ciudad, donde nacieron estas instituciones. Pero ¿será que realmente se podían proyectar al interior ante la crisis que se daba, ante la inseguridad que se daba en el interior? Entonces, como les decía, sonaba un tanto incongruente que aquí fuera una forma de gobernar y en el interior prácticamente ahí había mucho más inestabilidad, mucho más enfrentamientos y que quien se vio afectado definitivamente fue la población civil. Sin embargo, decía que esa reorganización, más que todo, era para crear buenas bases económicas y poder llevar a cabo que aquellos productos tradicionales lograran salir adelante, lograran que Guatemala saliera adelante enormemente con esa producción y que iba a contribuir indudablemente al desarrollo de la economía en Guatemala. Sin embargo, ante la situación que se vivía en el interior, es como vamos a ver que van a incrementarse más y van a surgir, por ejemplo, la Organización del Pueblo en Armas, la ORPA. O sea que la insurgencia prácticamente iba creciendo, se iba extendiendo y se extendió al altiplano occidental principalmente. Y es en un momento dado donde iba a tener también, ya habíamos visto cómo se introdujo la Iglesia católica a través de las actividades sociales que lleva a cabo y que en un momento dado
se dijo que realmente era el foco de formación de jóvenes guerrilleros para que se unieran al movimiento guerrillero en el interior de la República. Sin embargo, es dentro de eso que se da aparentemente el desarrollo del agro en el interior, se tiene noticia de que Marco Antonio John Sosa había sido asesinado en México. Recordemos que John Sosa participó de los movimientos de noviembre del 60 con el gobierno de Dígoras Fuentes y prácticamente son John Sosa, Turcios Lima, fueron los que van y otros los que dieron lugar al nacimiento del movimiento guerrillero aquí en Guatemala. Cuando se sabe de que John Sosa había muerto, había que ver quién asumía esa puesto tan importante. Y es donde vamos a encontrar que surge Jorge Soto García, que más que todo es el que se le va a denominar como Pablo Monsanto, que es el que hemos escuchado en algunos momentos y que se habló mucho cuando se llevó a cabo la firma de los acuerdos de paz. Y que él va a contribuir también a que se vaya incrementando el movimiento guerrillero en el interior de la República de Guatemala. Sin embargo, aquí en la ciudad de Guatemala parecía, cierto, seguía la violencia, seguía el terrorismo, los secuestros, los asesinatos. Sin embargo, dentro de ello, todo ello, vemos cómo va a surgir en la elección que se hace para alcalde, va a ganar Manuel Colón Argueta, quien ha sido apoyado por el FUR, el cual él definitivamente lo que pretendía era reformar. Él contaba con el apoyo popular y sabía que iba a ayudar bastante, a desarrollar bastante desde la municipalidad, prácticamente ayudar a que realmente Guatemala se desarrollara como se pretendía y como era necesario y tratar en un momento dado tal vez de frenar esa violencia que se venía dando en Guatemala. Sin embargo, en el 70, ¿qué es lo que se da? Son asesinados varios policías por parte de la guerrilla y en ese momento el gobierno que hace decretar el estado de sitio e impuso el toque de queda y ordenó cateos en la capital. O sea que ir a las casas que se pensaba que alguien tenía armas, que alguien tenía material subversivo, que tenían documentación comunista, entonces se ordenaron los cateos indiscriminadamente aquí en la ciudad de Guatemala. Más, habiendo decretado el estado de sitio, prácticamente no habían garantías. Entonces se actuó impunemente en estas acciones de cateo hacia las viviendas de los guatemaltecos. Eso que dio como resultado aquel clima de zozobra, de incertidumbre, de miedo aquí en Guatemala. Y fueron asesinados, por ejemplo, Fernando Arce Berens. En un momento dado sufrió un atentado también a Alfonso Bagur Páez, que había sido ministro de Trabajo durante el gobierno de Juan José Arévalo. O sea, ¿qué era lo que se perseguía? Todas aquellas personas que querían ver un cambio en Guatemala, que en un momento dado ya la guerrilla estaba haciendo el enfrentamiento, no la guerrilla, entre los dos, porque al final tanto hizo uno como el otro en esos enfrentamientos. Y al final, ¿quién fue el que salió damnificado? Lamentablemente fue el pueblo de Guatemala. También fue asesinado Adolfo Mijangos López, en lo cual eran personas intelectuales que daban mucho beneficio para la población de Guatemala, pero que sin embargo fueron asesinados, haciéndole un daño grande a Guatemala, los que no lograron salir de Guatemala. Pero todo eso, ¿a qué llevaba? Definitivamente a ese gran éxodo de guatemaltecos que iban saliendo del país, pero ¿qué era lo que buscaban? Salvaguardar su vida. Sin embargo, también da lugar el nacimiento de la Franja Transversal del Norte y que decía que era para el desarrollo agrícola siempre del país. Sin embargo, muchos políticos en un momento dado hasta había el temor en que quería tirarse a la política, hacer algo por Guatemala, pensar en un momento dado al buscar la próxima elección y poder postularse para
sacar adelante a Guatemala, sacarla de esa crisis política y económica en la que se encontraba. Lamentablemente, dentro de esta zozobra, dentro de esa incertidumbre, dentro de esa ola de secuestros, asesinatos, aún así, y no cabe duda que se veía el poder del ejército, Arana Osorio va llegando al final de su periodo y efectivamente convoca elecciones. Y en la convocatoria de elecciones, el candidato oficial de él va a ser Landerus García. ¿Alguna pregunta del gobierno de Arana? ¿Hay preguntas? Dime, Elena. Buenas noches, licenciada. Fíjese que pregunta no, solo de verdad, cuando me cuentan historias sobre todo esto que pasó y más con personas pues, que en sí han vivido todo esto, me han comentado de que, bueno, de familiares que han sido médicos, cómo ellos apoyaban, cómo los médicos apoyaban a la guerrilla y cómo ellos pasaban eh, todo lo que son las armas para podérselas llevar a la montaña y se exponían, porque la verdad es de que bueno, tengo varias historias, pero dos de ellas le voy a comentar porque son las que tengo más como presentes. Una de ellas es la señora, la esposa del doctor me contaba de que ella iba con él en el pick-up y sus dos hijitas llevaban armas. Y en una de esas los para el ejército, ¿verdad? Y como ellos tienen credenciales, le enseñan la credencial que era médico y le dice, ok, pero hay que hacerte revisión. Y le hacen la revisión, pero encima de todo el armamento venían medicamentos, venía todo lo que podían ellos poner para que no se vieran las armas. Y me dice, tal nervios, Elena me dice que de verdad yo sentía que nos iban a matar ahí. No lograron llegar hasta abajo porque llevaban demasiado medicamento y cosas de operaciones y todo esto que los dejan pasar, pero este doctor sí tuvo que irse al exilio pasó para México y luego le perdieron la pista al doctor, pensaron ellos, la esposa pensó que lo habían matado, años, o sea, él se reportaba cada cierto tiempo y después dejó de reportarse, la esposa pensó que lo habían matado, pero al final él ya no pudo regresar a Guatemala, se tuvo que cambiar nombre, se tuvo que cambiar de profesión, tuvo que hacer cambios y jamás se enteraron de él. Tal vez unos 15 años después se enteraron y él cambió su vida con otra familia, por supuesto, ¿verdad? Pero ella me decía, ¿cómo ellos pasaron tantas angustias con ellos? Claro, todo ese medicamento y todo lo que llevaban era para los guerrilleros, para curar, para la población de las aldeitas y todo esto. Y la otra es de un sacerdote español. Él era mi catedrático también en la universidad, me daba filosofía. Y él comentaba que a él lo mandaron en una de las aldeas no me acuerdo qué nombre mencionó, pero era una aldea y pues él en misa, estando en misa, se oye que empiezan a agarrar a todos los campesinos y gente, las empiezan a sacar y empiezan a matar a uno por uno el ejército, diciendo que había pasado la guerrilla y les habían dado alimentación y como dice el sacerdote, no había pasado la guerrilla. Pues yo no sé quién les había dicho, pero él les decía que entraron a la iglesia y como que hubiera sido por todos lados, eran las armas, solo se oían el coso del arma, todos se tiraron, él como pudo ayudar a algunas personas y salieron. Y a partir de ahí él decía, por un tiempo a mí me costó rezar el Padre Nuestro, decía, porque yo no podía perdonar a esa gente que había entrado por una difamación. Y así, ¿verdad, licenciada? Cada historia que hay en todo esto de la guerrilla y del ejército es terrible. Yo empecé a leer el libro y lo dejé a medias, no soporté leer, créame, todo cómo agarraban a los bebés,
cómo le sacaban a las embarazadas a sus bebecitos y los agarraban como que eran pelotas. Es una cosa increíble que de verdad a mí me cuesta entender hasta dónde es la maldad y, y al final su propósito, que sigue siendo el mismo de hasta ahora, ¿verdad, licenciada? El poder pelear poderes. Solamente eso. Gracias, Elena. Efectivamente, como les decía, la violencia incrementada en el interior a nivel nacional, indudablemente. Aquí en la ciudad, dirigido, y lo vamos a ver, ya se los he mencionado, hacia el sector intelectual y hacia el Centro de Estudios Superiores, la universidad, los estudiantes también. En el interior, realmente ahí era más duro. Cierto, aquí eran intelectuales los que asesinaron, intelectuales que algunos lograron salir al exilio y que algunos, hasta el día de hoy, nunca más regresaron. Algunos regresaron en épocas posteriores, cuando sintieron que había un poquito de más seguridad en Guatemala, pero algunos volvieron a regresar al exilio. Sin embargo, estas barbaridades que ocasionaron en el interior, definitivamente, quien padeció al final, mayormente, ¿quién fue? La población civil. Porque, ¿qué era lo que decía? Por ejemplo, decían, llegaban y asesinaban a los habitantes de una determinada aldea, de un caserío, aún de una cabecera, lo que fuera. ¿Y cuál era el argumento? Que ayudaron a la guerrilla. Entonces, como los ayudaron fue mal, entonces había que castigarlos. Pero luego también llegaba la guerrilla y decía que como habían ayudado al ejército, entonces al final, ¿quiénes fueron los que pasaron lo peor? El pueblo. Lamentablemente sabemos que fueron más de 30 años. Y al final, ¿qué se logró? Claro, un día se firmó la paz y se habló de una paz firme y duradera. Ya lo vamos a ver en su momento, pero realmente, y si nos situamos ahorita en este momento, ¿será que tenemos paz firme y duradera? Aquí no hay paz, ni firme ni duradera. Y la paz se firmó, claro, en un escritorio muy elegante, con una pluma muy elegante de oro y lo que quisiéramos. Pero en realidad no se hizo, no se ganó nada. Al contrario, fue mucha, mucha mortandad la que se llevó a cabo. Y ante todo, lo sanguinario, en este caso, lo sanguinario que había sido Arana, cuando estuvo en la base militar. Luego lo mandaron a Nicaragua y ahí aprendió más del dictador de ese momento, Somoza, Anastasio Somoza. ¿Qué fue lo que vino a hacer cuando vino a la presidencia? Abusar. Y él dejó claro que definitivamente era un gobierno militar. Pero ¿cómo lo solapó? Con todas esas instituciones, Bandesa, Corvina, INTA, Guatexpo, etcétera, busca el desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Era lo que les decía, es que era incongruente. Y en el altiplano fue donde más violencia hubo. Claro, aquí se cumplía. Y como bien dices tú, realmente muchos médicos se aventuraban. Unos se aventuraban por colaboración, otros porque eran mandados. Y que se atendían a los ejércitos malos, se atendían a los guerrilleros malos. Pero ellos tenían que actuar de acuerdo a su profesión. Y muchos se aventuraron, algunos lograron, como el ejemplo que tú pones, que logró salir del país, pero otros no lograron, otros fueron asesinados. En el ínterin, a donde se dirigían, estaban trabajando en los hospitales y aquellas ráfagas de ametralladoras que iban y venían. O sea que era aquella inseguridad total allá. Y aquí también se daba la inseguridad. Aquello que no se podía salir porque el rato menos pensado había una bomba por aquí, una bomba por allá, se sabía de un asesinato por aquí, personas que quedaron asesinadas en la calle. Sin embargo, el periodo de gobierno se llevó a cabo completo. Porque si vemos Méndez Montenegro, cumplió su periodo de gobierno estipulado por la ley a lo que le correspondía. Y él cumplió del 66 al 70.
Del 70 al 74 estuvo Arana. Y pareciera que todo iba bien, puesto que se estaba llevando a cabo los 4 años, ya próximo a terminar, se convocaba elecciones, seguía otro gobierno. Pero en realidad, la inestabilidad política, económica que se daba en Guatemala y social también, solo quienes vivían aquí en el país sabían realmente lo que se estaba viviendo. Pero recordemos que el ser humano al final se acostumbra a todo. Ah, y a otra bomba. Ah, oh, ya mataron a fulano. Ah, ya mataron a Mengano. Imaginemos vivir en eso. No cabe duda que fue una etapa y es como les decía, lo que se llama la militarización de poder. Y vemos que efectivamente Arana llega al final de su periodo y convoca elecciones. Pero a él le conviene alguien que continúe. Y ya les decía, el candidato oficial va a ser Langerus García, al cual lo va a postular definitivamente y lo va a poner de manifiesto como el candidato oficial en el cual realmente, ¿qué es lo que va a seguir? La misma política que llevaba Arana. Sin embargo, surgen otros partidos políticos y vemos cómo el PID no sale de escena y es el PID el que va a postular a Langerus García. ¿Y quién es Langerus García? Otro militar más de los tantos que le habían antecedido. Y efectivamente, todo los guatemaltecos decían, bueno, otro militar, puesto por continuismo. Sin embargo, de repente se ve la figura de un partido político, la Democracia Cristiana, y quien va a ser postulado es Efraín Ríos Montt, militar. En la vicepresidencia, a quien se le va, según lo que se había establecido, realmente, un militar acompañado de un civil. Pero al final, realmente, era seguir el continuismo del militarismo. Ya les mencioné cómo se denomina toda esta etapa, lo que va a ser la militarización de poder. Claro, se está cumpliendo con lo que dice la Constitución de la República de Guatemala. Cada 4 años convocará un proceso electoral. Y efectivamente, se convoca, se convoca el proceso electoral, sale electo, y dentro de los partidos va, por el MLNP va Langerus García, y por la Democracia Cristiana va Efraín Ríos Montt. Se da el proceso electoral. Sin embargo, en el día de la votación, el sentir, ¿para qué vamos a ir a votar? Si de todas maneras a la cabeza van militares. Sin embargo, se cumple con el proceso, llevar a final el proceso electoral y el día de las elecciones, cuando se cierran los centros de votación y se empieza a llevar a cabo el escrutinio, se mira que quien va ganando la elección es Efraín Ríos Montt, lo cual no le convenía al gobierno. ¿Por qué? Porque habían visto en Efraín Ríos Montt una persona con mucha preparación, con bastante prestigio internacional, que no cumplía, digamos, las mismas características que tenían los militares anteriores. Cuando se ve que Ríos Montt va ganando, repentinamente se va la luz en toda la República de Guatemala. Habían estado dando noticia de que iba a la cabeza Efraín Ríos Montt, que iba ganando. De repente se va la luz y no llega la luz hasta el día siguiente. Lamentablemente, cuando llega la luz, resulta que el que iba ganando resultó perdedor. Y quien asumió va a ser, y quien va a ganar la elección, lo que quería el presidente saliente, Shell Eugenio Langerus García. Lleva todos los medios de comunicación, prensa, televisión, radio, anuncian que el ganador del proceso electoral ha sido Shell Eugenio Langerus García. En ese momento, ¿cuál es el sentir de la población? Fraude. Un fraude. A las claras. Se ha ido la luz. Entonces, ¿qué ve el pueblo de Guatemala? Que es un continuismo. Y todavía aquella violencia que se estaba dando, ¿qué era lo que veía el pueblo? Esto es incrementar. Ya estaba.
en su máxima expresión, la violencia, el terrorismo. Con un presidente militar, aquello iba en aumento. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Al saber que el ganador ha sido Langerhans García y que por lo consiguiente va a asumir la presidencia en forma legítima, porque de acuerdo a lo que manejaron en ese momento había ganado, pero se supo y se sabía de antemano que había sido un fraude electoral total. Entonces, ¿qué hacen con Ríos Montt? Le ofrecen un puesto en el extranjero y le ofrecen que forme parte del servicio diplomático y lo nombran como agregado militar de la Embajada de Guatemala en España. Pero en ese momento él no pelea lo que había ganado, acepta y se va para España. Como quien dice, nombrémoslo, que se vaya y nos deshacemos de él estos 4 años. Y efectivamente aceptó y se fue para España. Y allá se mantiene en España. Obviamente, el gobierno de Langerhans no es aceptado por el pueblo de Guatemala, no lo quieren, porque llegó a través de un fraude. Y se sabe que es el continuismo de Arana y de los gobiernos anteriores. Sin embargo, estando dentro de la presidencia, definitivamente, el pueblo de Guatemala está en un descontento total. No lo quieren, pero como al final lo ratificó el legislativo, entonces realmente, ¿qué le quedaba a la población? Aceptarlo. Sin embargo, ¿qué dice él? Que va a continuar con el plan, con el deseo de desarrollar a Guatemala, llevarla a una modernización que había sido aparentemente lo que introdujo Arana y que con ello que va a fortalecer el trabajo en el campo, la industria, va a supuestamente lo que un día dijo Arana, pero, sí, Carlos Arana Osorio, y que lo iba a continuar Langerhans García. Y efectivamente es donde con la franja transversal del norte, como les decía, que es dar lugar a que aquellas tierras produzcan y sacar adelante la economía y como, supuestamente como fuente de trabajo para toda la población. Sin embargo, estando en la presidencia, sabemos que en el 76 se da el terremoto. Algo que ya suficientemente castigada y lastimada estaba todo el pueblo de Guatemala. Y en la madrugada del 4 de febrero de 1976 se da el terremoto. Un terremoto que ocasionó mucha pérdida. Se llegó a establecer que habían habido más de 20,000 muertos y otros tanto igual de heridos. Aquella destrucción total. Y donde había más enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla en el altiplano, es quien más se ve damnificado. Poblados enteros desaparecieron. Ya estaban damnificados con los enfrentamientos. Y bien, el terremoto. Sin embargo, en el momento que se dio el terremoto, que se dio de madrugada, nadie sabía qué era el daño que se había ocasionado en todo Guatemala. Sin embargo, inmediatamente, Langerhans García reaccionó e inmediatamente se dirigió al pueblo de Guatemala, a pesar de que se fue la luz y demás, pero en lo que se restableció. ¿Y qué fue lo que dijo? Que Guatemala estaba herida, pero no de muerte, y que iba a sacar a Guatemala adelante en el menor tiempo posible. Cierto, hay que tomar en cuenta que no habían transcurrido ni 10 minutos y ya la ayuda internacional estaba llegando al Aeropuerto Internacional La Aurora. ¿Y que vinieron víveres, vinieron carros de campaña para todos aquellos que se habían quedado sin casa. Claro, se comisionó a alguien del ejército para que llevara a cabo aquella distribución de todo lo que llegaba. Y les digo, uno de los primeros que ayudó fue Estados Unidos y luego vinieron cantidad de países amigos que vinieron a ayudar a Guatemala. Se sabía del conflicto armado y un agravante más, vino el terremoto. Claro, hubo ayuda. Y en el momento que hubo, esa fue la reacción de Langerhans García. Y efectivamente, hay que reconocer
que Languerus García sacó adelante a Guatemala en poco tiempo. Nicaragua había padecido un terremoto con anterioridad y a la fecha Nicaragua no logra. En cambio, Languerus sí se lo propuso. Entonces ahí cambió la postura de la población y dijo, bueno, fue fraude, llegó a través de un fraude electoral, no era del agrado de los guatemaltecos, pero su reacción ante el terremoto fue buena. Y en ese momento, ¿qué dio lugar? Va a crear el Comité Nacional de Reconstrucción Nacional. Y como su nombre lo indica, reconstruir a Guatemala. Indudablemente que también con él empiezan a surgir varios movimientos sociales, empiezan a surgir, por ejemplo, la conformación, como lo es el Centro Nacional de Trabajadores, también la Federación de Trabajadores de Guatemala, el Comité Nacional de Unidad Sindical, surge el Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, el Comité de Unidad Campesina. ¿Cuál era el objetivo? Digamos, sacar adelante a Guatemala, reconstruir a Guatemala. Todo el estudiante de la Universidad de Guatemala se volcó, una gran mayoría, porque siempre no se puede decir el 100%, ¿verdad? Ayudar en el interior de la República, ver cómo es la construcción de casas, darle apoyo a los guatemaltecos que habían logrado sobrevivir, las diferentes unidades académicas de la universidad crearon comisiones para que fueran a ayudar cada quien en su especialidad, ingenieros, arquitectos, psicólogos, todo el mundo se volcó a sacar adelante a la población de Guatemala. Y efectivamente, Guatemala se repuso en poco tiempo. Y en el tiempo que se dio el terremoto, ahí hubo una tregua con la guerrilla. Y se unieron todos a ayudar. Eso fue bueno. Pero como se dijo, era tregua. No iba a ser para siempre. Suficientemente lastimada. Se da el terremoto, se le castiga más. Se da la tregua. Nacen todos estos movimientos sociales, grupos sociales. Aún el mismo ejército ayudó en determinado momento porque había que descombrar, había que sacar a aquellos muertos que habían quedado bajo aquellas grandes paredes de adobe en el interior y ayudarles a construir. Cierto, hubo esa tregua y ayudó a que Guatemala saliera adelante. Pero como lo mismo, fue una tregua. Posteriormente, se concluye la tregua, se ve que Guatemala pues ha logrado salir adelante. Y nuevamente regresamos al enfrentamiento que se da dentro de ese grupo guerrillero y el ejército de Guatemala. Bueno, no había visto la hora, dejémoslo aquí. Continuamos el próximo día. Feliz noche, espero que hayan estudiado bastante para hacer un buen examen para mañana. Dime, Elena. Sí, licenciada, con una pregunta. Siempre va a ser en Moodle, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo vamos a tener de... ¿cuánto va a ser el tiempo? Fíjate que estoy todavía tratando de meter más preguntas. A más preguntas, más opciones de puntear. A menos preguntas, menos opciones de puntear. Aparte que ya se dieron cuenta ustedes que es un material que tiene bastante pregunta. No tengo todavía claras cuántas preguntas. Pero si son 20 preguntas, por decirte, son 20 minutos. 30 preguntas, 30 minutos. Si pongo 40 preguntas, 40 minutos. Siempre en la misma plataforma de Moodle. Gracias, licenciada. Por nada, feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche.